Gloria al Señor. Lucas 5:36 en adelante. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, mi Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Te ruego que seas tú, Señor, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu iglesia. Que esta palabra, Dios mío, sea de bendición. Que me ayudes a mí a expresarme de manera que ellos lo entiendan y que tu palabra caiga en buena tierra. Que tengamos humildad y mansedumbre y que nos sometamos al proceso, Señor, para que podamos ser útiles o ser mejores en el servicio tuyo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Amén. Siéntense, hermanos. Bien, estamos hablando del tema transformados para servir. Y terminábamos hablando la semana pasada que el Señor, o que el oro, cuando se le quiere quitar la escoria, se tiene que procesar, y por lo regular es al fuego a donde el oro tiene que ir para que brille más, para remover toda escoria. Y así el Señor, cuando nosotros nos sometemos a Él, venimos y nos ponemos en sus manos, porque esto, amados hermanos, es voluntario. Podemos ser cristianos, pero a veces andamos por las orillas nada más y no nos queremos meter más adentro, no nos comprometemos. Y bueno, el Señor sabe cómo trabaja, pero cuando usted y yo, hermanos, decidimos, queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos ser útiles, entonces hay que ser procesados, porque obviamente traemos cosas en nosotros, amados hermanos, que sucedieron en el pasado. Tenemos un estilo de vida o que teníamos antes, y hay cosas que se quedan arraigadas dentro de nosotros. Traemos herencias de nuestros antepasados, y para que podamos ser útiles, entonces el Señor nos tiene que procesar para que podamos hacer lo que Él nos manda o nos pide hacer. Y entonces dijimos que así como hay que purificar el oro para que brille, para remover la escoria, el Señor también nos tiene que agarrar a nosotros y con aquel estropajo o el paste, como usted lo entienda, el mascón, dicen algunos otros, el Señor nos empieza a tallar para sacar la amargura. A veces hay falta de perdón, no podemos perdonar y el Señor tiene que remover esas cosas. A veces tenemos sensación de abandono. Era normal o es normal, sobre todo en Centroamérica, hermanos, ser abandonado por los padres. Muchos de nosotros crecimos sin nuestro padre. Entonces, hombres abandonan a sus mujeres, y a veces esa sensación de abandono, esa situación está ahí dentro de nosotros y son cosas que estorban. Entonces hay rencor, a veces traemos baja autoestima porque de repente pueden estar con un hombre o con una mujer, pero son humillados. Entonces hay diferentes cosas, causas que pueden, hermanos, llevarnos a tener una baja autoestima. Entonces queremos ser odres útiles. El Señor nos tiene que procesar. El Señor tiene que sacar todas esas cosas. Entonces, usted y yo, hermanos, ya tenemos una cosecha deliciosa, algo hermoso dentro de nosotros, y eso se llama Cristo Jesús. Ya lo aceptamos, ya está en nuestra vida, en nuestro corazón, pero hay algo que el Señor tiene que hacer, y eso es trabajar por dentro. Él tiene que trabajar dentro de nosotros. ¿Para qué? Como venimos diciendo, para sacar todo residuo del mundo, y nada, hermanos, impida que esa presencia gloriosa de Dios emane de nuestro interior para que podamos ser de ayuda y de bendición a otros. Entonces, por eso Dios tiene que presionar, tiene que procesar, tiene que hacer algo para quitar esos pequeños pelitos. Como decíamos, ¿se acuerda que en el segundo paso
el curtidor tiene que echarle piedras adentro del odre y luego lo azota con violencia en la pared, lo patea para remover todos esos pelitos que quedan dentro, que son los que producen un sabor amargo del vino. Y entonces eso es lo que venimos hablando. Como usted y yo traemos cosas dentro de nosotros, Dios nos tiene que procesar para que lo que salga de adentro sea algo sabroso, algo hermoso, que podamos proyectar la gloria, la presencia de Dios hacia otros. Y eso, hermanos, emana desde el interior, y por eso Dios nos tiene que tratar, que procesar. Mire, para que la oliva suelte el aceite, hay que llevarla a la prensa y hay que estrujarla y suelta el aceite. Para que la flor dé el aroma, hay que también machacarla y sale el aroma, lo que hay dentro de ella sale, amados hermanos, y así también nosotros. Entonces, esa fragancia hermosa sale de la rosa o de la flor cuando es machacada. El uva o la uva, para que se pueda extraer el jugo que después es fermentado y se convierte en vino y todo eso, también hay que exprimirla, hay que machacarla para que suelte el jugo. Y así, hermanos, es como sale la esencia, lo que hay dentro. Entonces, hasta que no somos procesados, entonces sale lo de Dios, lo que hay dentro, en el interior, y entonces podemos ser útiles en las manos del Señor. Entonces Dios, amado hermano, quiere sumergir nuestras vidas en su presencia. Y es tan necesario aprender, hermanos, a estar bajo las manos del curtidor, disfrutar, estar bajo de esa unción, para que cuando estemos aquí en la iglesia no se nos encuentre rígidos en nuestra religiosidad y Dios no pueda moverse, porque, hermano, si estamos rígidos, ¿cómo el Señor derrama de su presencia? Si venimos a la iglesia, estos están locos, ¿por qué tienen que brincar? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que aplaudir? ¿Por qué tienen que gritar? Porque, amados hermanos, hemos sido procesados, porque dentro de nosotros el Señor está derramando una presencia, y hemos dicho que lo que hace el vino es que altera lo de adentro de la persona. El Espíritu Santo está representado allí, y es esa, vamos a decir, esa forma transformadora que viene y transforma nuestro interior, nos altera, y entonces no nos podemos quedar callados. Alabamos, cantamos, brincamos, hacemos y exaltamos, porque hay algo que está sucediendo en nuestro interior. Donde debemos nosotros dejarnos que el Señor, amados hermanos, nos procese. Porque a veces, por lo que pasó en nuestra niñez o nuestra juventud, nos volvimos duros, ¿sí? Nos cuesta mostrar amor. Hay personas que por lo que pasaron en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hermanos, esas cosas los marcan. Y la persona se vuelve dura, rígida, desconfiada, y es muy difícil que Dios pueda llegar al fondo de ese corazón. Entonces, por eso Dios tiene que tratar, amados hermanos. Dios quiere romper todas esas cosas para que podamos nosotros disfrutar del amor, de la paz de Dios, de la familia que nos ha dado. Y por eso venimos y alabamos y exaltamos con libertad, porque Dios ya nos ha procesado. Pero mientras eso no sucede, hermanos, hay gente que le cuesta decir te amo, ¿sí? Porque no lo enseñaron, o porque por lo que pasó, mire, se hizo duro. En nuestra ignorancia podemos volvernos duros con las situaciones que pasan. Por lo regular, eso es lo que sucede con nosotros cuando sufrimos. Nos volvemos duros, fríos, insensibles, y nos cuesta mostrar amor porque nadie nos mostró amor. Nos cuesta decir te amo porque nadie le dijo te amo. Entonces, por eso es hermoso, hermanos, que podamos nosotros entender que Cristo ya ha venido a nuestras vidas, y ahora hay que entrar en esos procesos. Mire, luego de ser azotado contra la pared, aquel odre, y luego de ser pateado para remover los pelitos que producen el sabor amargo, entonces ahora, una vez que ya pasa por todo eso, se vuelve a sumergir en el agua.
Y una vez que se sumerge ahí, se sacude y queda limpio para iniciar el tercer proceso. ¿Y cuál es el tercer proceso? Bueno, en el tercer proceso, amados hermanos, el curtidor agarra aceite fino de oliva y con sus manos comienza a frotar aquel cuero viejo, el odre. El curtidor lo empieza a frotar con sus manos una y otra vez. Y lo que estaba rígido en las manos del curtidor empieza a soltarse, se empieza a volver flexible y está tomando nuevamente forma, disposición para que reciba otra nueva porción, y el curtidor es el que lo va tratando. Entonces todo comienza a suavizarse. En hebreo la palabra frotar es ungir. Entonces, cuando nos sometemos, amados hermanos, al Señor, las manos del curtidor nos comienzan a ungir y nos hacemos flexibles, y por dentro todo se va quebrando, ¿sí? Porque estaba rígido, estaba duro. Entonces se va quebrando por dentro, y es por eso que miramos que a veces las personas, está la presencia de Dios fuerte, pero no la siente. Que a mí me enseñaron que no debo llorar. Es que yo no lloré cuando era niño, nadie me dejó llorar, y nos ponemos rígidos. Pero cuando la presencia de Dios empieza a quebrarnos por dentro, empezamos a llorar, empezamos a gemir, empezamos a decirle: haz conmigo lo que quieras hacer, sígueme frotando, sígueme tratando, sígueme ungiendo. Porque por dentro empezamos a sentir como todo se va quebrando, empieza a agarrar sentido. Ahora entiendo por qué lloran, ahora entiendo por qué vienen y brincan, porque por dentro lo que estaba rígido se empieza a soltar, porque las manos del curtidor están frotando, están ungiendo, están suavizando. El corazón que estaba duro se vuelve blando. El que no sabía decir te amo, ahora sabe decir te amo. El que no sabía darle un abrazo a sus hijos, ahora los abraza, ahora los besa, porque las manos del curtidor están tocando tu vida. Hermanos, hay que entender todo esto. Queremos salvar al mundo, queremos ganar almas, tenemos que estar limpios, tenemos que estar listos para que el Señor pueda poner una fresca unción de su espíritu. Aleluya. Pero Él tiene que quebrar por dentro, y todo eso rígido, todo lo duro, hermanos, se hace blando. Y es entonces cuando empezamos a decir: haz conmigo lo que quieras. ¿Te das cuenta? Hasta que no, es que hay cosas que se tienen que quebrar dentro de nosotros. Yo sé que más de alguno me está entendiendo. Aleluya. Y nos trataron mal. Mira, hermano, yo he tenido que orar a Dios que me ayude para no ser duro, para no ser insensible, porque es que el dolor nos vuelve duros. ¿Sí? Aprendemos a sufrir, a superar, y no tan fácil nos doblegamos ante las adversidades, pero corremos el peligro de volvernos insensibles y de no sentir la necesidad ajena. Y ese es el cuidado que hay que tener con el Señor. Hazme blando, hazme conforme a tu voluntad. Quita toda amargura, toda tristeza, todo dolor, todo lo que me hizo daño. Sí, nos abandonaron, sufrimos, sí. Pero el Señor sabe tratar, sabe cómo hacerlo, cómo volvernos elásticos para que podamos entonces recibir una nueva porción. Créanme, yo todavía le digo: saca todo residuo de amargura y pon dentro de mí un corazón dulce, un corazón que te ame, que por dentro de mí, un día de esto, hermano, usted no me va a conocer, porque voy a estar tan dulce. Y que le voy a poner ahí, no azucarado, no va a estar pensando. Pero es que hay que pedirle a Dios. Yo le digo: saca todo lo rígido, yo no quiero nada que estorbe, porque esta es la obra del Señor y queremos que Él haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero nosotros debemos de estar dispuestos, amados hermanos. Y entonces, donde había dolor, amargura, claro que Dios puede poner dulzura. ¿Sí? Yo me acuerdo que, hermano, yo sé cómo estaba, pero sé que el Señor trató conmigo, ha tratado de diferentes maneras, porque nunca tuve problemas en abrazar y besar a mis hijos y decirles
que les amo. El más pequeño ya estaba grande, tenía creo 14 años, 13 años, y yo lo besaba y le dije, ¿hasta cuándo me vas a dejar? Dijo, hasta que tú quieras. Ok. Lamentablemente, no está conmigo. Está en el ejército y no lo veo desde hace muchos años. Y me duele no poder verlo. Pero Dios, hermanos, es el que trabaja. Yo sé que hay mucha gente que fue maltratada, abusada, mucha gente que sufrió, pero el Señor quiere quebrar, quiere moldear, quiere ungir. Y eso es lo que Él hace. Entonces, todo corazón endurecido por el maltrato, por el engaño, amados hermanos, por las adversidades, el Señor quiere tratarlo. Y usted tiene que tomar eso muy en cuenta. Y que es fácil volverse duro, frío, calculador, desconfiado, mañoso. Muchas cosas pueden surgir a raíz de todo eso. Y con un corazón así, ¿cómo podemos servir a Dios? Entonces, por eso debemos de pedirle que Él nos procese, que Él nos trate, que haga lo que Él va a hacer. Amados hermanos, es el curtidor el que se encarga de hacer esas cosas. Es Él el que se encarga de tratarnos, de transformarnos, de ungirnos. Amado hermano, si has conocido a Dios, puedes mirar hacia atrás y te das cuenta que Dios ha estado contigo. Te puedes dar cuenta de lo que ha hecho en tu vida. Yo puedo mirar hacia atrás, puedo ver lo que yo era, cómo estaba cuando Él me encontró. Y puedo mirar ahora y sé que ha habido un cambio, sé que Él ha trabajado, pero que todavía no termina, hermanos, de trabajar en mi vida. Entonces es algo constante que usted y yo no podemos decir, ya alcancé lo máximo, ya estoy bien. No estamos bien. Fue hermoso lo que hizo ayer, pero yo quiero más ahora. Fue hermoso lo que hizo el año pasado, pero yo quiero más ahora. Yo quiero amarlo, yo quiero servirle, yo quiero ser un odre, un contenedor donde Él derrame de su presencia, para que podamos mostrar amor al mundo, para que podamos orar por los enfermos y que estos sanen. Queremos más de Dios. Debemos anhelarlo, amados hermanos. Entonces, Él ya hizo, hermanos, por nosotros. No podemos permitir quedarnos ahí con el rencor, con el enojo, en el perturbo, en las envidias. Deja que esas piedras te golpeen si es necesario, porque el propósito de las piedras es sacar aquellos pelitos que vuelven amargo el vino. Entonces hay cosas, esos pelitos representan las malas cosas que traemos dentro de nosotros y no salen con palabras. A veces el Señor tiene que procesarnos de diferentes maneras, y por eso ese segundo paso es tan violento, pero llegamos al tercero y es hermoso estar en las manos de Dios y recibir esa fresca unción. Y eso es lo que Él hace con nosotros, amados hermanos, y entonces nos podemos volver nosotros diferentes. Entonces, déjate procesar, amado hermano, porque lo que no servía en las manos del Señor se vuelve útil. Mire, hay una reflexión de un viejo violín. Muchas veces usted y yo estamos quizás para ser desechados, pero una vez que venimos al Señor, Él se encarga de nosotros. Y dice esta reflexión de este viejo violín que estaba en la subasta para ser rematado, pero estaba sucio, viejo, desafinado y no parecía servir para nada. Por lo tanto, su valor era muy bajo y nadie se interesaba, nadie lo miraba, todos se pasaban de lejos, hasta que apareció un hombre elegante por ahí. Y ese hombre elegante tomó aquel violín, lo tomó en sus manos, le removió el polvo, lo empezó a ajustar, le movió teclas, le movió cuerdas, movió cosas dentro de él y lo empezó a acomodar, y luego que lo tenía acomodado empezó a tocar una armoniosa melodía. Algo hermoso salió de aquel violín. La gente se quedó atónita, maravillada, mirando lo que podía salir de aquel viejo violín. Y una vez que las manos de aquel hombre lo soltaron, el violín subió de valor, porque lo tocaron las manos del maestro,
Usted y yo podemos ser desechados por el mundo. Puede ser que para el mundo no valga nada. Pero cuando las manos del Maestro ponen sus manos en nosotros, nuestra vida toma valor. Aquel que no servía para nada, ahora sirve para mucho. Ahora tenemos un valor porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha regenerado y nos ha hecho aptos para estar en el reino de los cielos. Nuestra vida no tenía valor. Muchos de nosotros no teníamos valor. Por muchos de nosotros no daban un cacahuate. Pero Dios nos ha subido el valor. ¿No es cierto que su suegra, algunos de ustedes no los quería? ¿Qué andas haciendo con ese bueno para nada? No quiero mirar para acá enfrente. Pero ya se acordó. ¿Cómo le decía a su mamá? ¿Qué andas haciendo con ese bueno para nada? El mundo no daba nada, pero Dios. Y esa es la importancia de que Él ponga sus manos en nosotros. Una vez que Él pone sus manos y nosotros nos dejamos, hermanos, el Señor hace maravillas con nosotros. ¿Qué dice? Lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo fue lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nadie daba nada por ninguno de sus discípulos. Pero el Señor puso sus manos y el Señor obró maravillosamente. Y les quiero poner ese hermoso ejemplo para que entendamos cómo son las cosas. Antes de Pentecostés, mire, Pedro y los otros ya habían recibido al Señor en su corazón. Amén. Amén. Cuando Pedro negó al Señor, ¿era cristiano o no? Era cristiano. Ya habían dado prácticamente 3 años con el Señor. Entonces, ya habían sucedido cosas con ellos. Lo miraron obrar milagros, sanidades, resurrecciones. Ellos miraron hacer todo eso. Ya habían recibido a Cristo en su corazón. Pero cuando se miró, hermanos, amenazado, negó al Señor. Y lo negó 3 veces. Antes de ser procesados, Jacobo y Juan quisieron quemar a los samaritanos. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los quememos? Le dijeron, le preguntaron al Señor. Eso está ahí en Lucas 9:54. Antes de Pentecostés había luchas internas por la supremacía de quién iba a estar más cerca de Jesús. Había esa clase de pleitos. Ya eran cristianos, pero no habían sido procesados. Y había ese pleito, esa supremacía acerca de quién era el mejor entre ellos. Antes de Pentecostés no pudieron echar fuera demonios. Si vinieron al Señor para que el Señor los ayudara, ahí en Marcos 9:14 al 18, no pudieron. Pero el día de Pentecostés estaban 120 reunidos en el nombre de Jesús. Estaban orando, estaban ayunando, estaban clamando, estaban buscando la presencia de Dios. Y de repente vino del cielo algo como una antorcha de fuego que vino y se posó sobre ellos. Empezaron a hablar en otras lenguas. El Señor los empezó a procesar. El Señor empezó a quebrar lo que faltaba quebrar por dentro de ellos. Y esa fuerza fermentadora del Espíritu Santo alteró su interior. Pedro se pone de pie, levanta la voz en frente de aquella multitud y les dice: varones judíos, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Estos no están borrachos como suponen, es lo dicho por la palabra. Hermanos, 3,000 almas aceptaron al Señor. Ahora Pedro no tuvo miedo porque su interior había sido alterado por esa fuerza fermentadora del Espíritu Santo. Dios los procesó. Iban al templo a orar. Hechos capítulo 3. Y había un hombre, un cojo ahí en la puerta, la hermosa. Y aquel hombre ahí se sentaba a pedir limosna. Pedro le dijo: míranos. Y el hombre les estuvo atento. Y ahí le dice: el Pedro que negó al Señor, el Pedro que antes no había sido procesado, ahora
ya procesado, ya formado por las manos del maestro, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, porque ahora Pedro había entendido. Ahora Pedro había sido transformado. Pedro había sido tratado por el Señor. Eso es lo que pasa con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Fue tanto, hermanos, el cambio, lo que Dios hizo en ellos. Y ahí en Hechos 5:5 dice que la gente, al mirar que venía Pedro, miraban para dónde estaba el sol, para qué lado caía la sombra, y sacaban los enfermos a la orilla de la calle, para que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre de ellos, y ahí ellos eran sanados. ¿Qué hizo la diferencia? Aleluya. El Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Fueron procesados. Amén. Y cuando estaban listos para recibir esa fresca unción, el Señor derramó de su Espíritu. Aleluya. Sí, y ahora sí los enfermos eran sanados. Ahora no había temor: si me van a matar por predicar, que me maten. Esa fue la postura de Pedro y de todos los discípulos. Lo negó porque tuvo miedo antes de Pentecostés. Si digo que lo conozco, me van a matar al igual que él. ¿Se da cuenta, hermanos? Le voy a soltar una bomba. ¿Sabe por qué a veces se nos hace fácil quedarnos en la casa? Porque quizás no hemos sido procesados. Aleluya. Pero si ha sido procesado, usted no va a decir: pastor, está loco por hacerme venir a la iglesia en una temperatura de 30 grados. Porque no ha bajado más de 30. Va a bajar hoy en la noche. Pero vamos a estar en la casa ya. Pero ahora estamos aquí gozándonos. Entonces, hermanos, cuando renegamos por cualquier cosa, es señal de que no hemos sido procesados. ¿Me está entendiendo? Es que ya una vez procesados, hermano, la multitud que estaba en esa fiesta el día de Pentecostés era una multitud inmensa. Y allí estaban prácticamente las mismas personas que estaban cuando condenaron a Jesús. Y a Pedro esta vez no le importó, porque había murmuraciones: están borrachos, señores, son las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden ustedes decir que están borrachos? Esto es lo... Y se paró valerosamente. Entonces, cuando ya tenemos al Señor, hermanos, miren, una vez que emborracharon al ratón, el ratón por lo regular le tiene miedo al gato, ¿verdad que sí? Sí. Pues una vez emborracharon al ratón. Y cuando el ratón fue emborrachado, ¿qué es lo que pasa? Su interior es alterado. Y que dijo: ¡échenme al gato! Bien valeroso. Porque su interior estaba, hermanos, alterado. Entonces a nosotros no nos dan una copa de vino. El Señor nos da de su Espíritu Santo. Y esa fuerza fermentadora del Espíritu Santo nos hace ser valientes, pararnos enfrente del diablo y no correr de él. Esa fuerza fermentadora nos hace pararnos firmes y no huir de las adversidades, hermanos. Hay que aprender a ser procesados. Hay que dejar al Señor que haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Aleluya. Y cuando eso suceda, amados hermanos, mire, amados hermanos, puede ser que en este país, una vez que estamos nosotros transformados, ¿sí?, llenos de esa presencia, aquí se puede hablar de escasez, pero el pueblo que ha sido procesado va a hablar de abundancia. Otros pueden hablar de derrota, pero el pueblo de Dios va a hablar victoria. Si otros pueden decir: basta, me rindo, me voy, el pueblo de Dios se levanta en el poder del Espíritu Santo, clama en ayuno y oración y se pone en contra de todas las cosas que están sucediendo. Cuando unos hablan de muerte, aquí se habla de vida, porque el Hijo de Dios está en nosotros, porque esa fuerza fermentadora de su Espíritu está en nosotros, y eso es, hermanos, lo que nos da el valor. No es emoción, es una fuerza fermentadora que altera nuestro interior. Aleluya. Y entonces podemos ver las cosas de otro ángulo, de otra perspectiva. Y cuando andamos mal, hermanos,
todo lo miramos muy grande. Pero cuando nos hemos hecho grandes en la fe, todo lo miramos para abajo. Aleluya. Porque Dios no lo mira para arriba, Dios lo mira para abajo. Y yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Aleluya. Y eso es lo que debemos de entender, amados hermanos. Entonces no debemos de preocuparnos. Porque si otros hablan de escasez, usted hable de abundancia. Si otros hablan de muerte, usted hable de vida. Si hablan de huir, usted hable de quedarse y de pararse firme en las promesas de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero hay que creerle a Dios, amados hermanos. Aleluya. Deja que Dios te prepare. Dios es nuestro curtidor. Vaya poniéndose de pie. Y podemos decirle: haz conmigo lo que tú quieras hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Ayer nos gozamos, amén. Amén. Pero dígale: hoy me quiero gozar más. Amén. Aleluya. Fue hermoso lo que hiciste ayer, pero hoy quiero mi porción fresca. Aleluya. Aquí estoy. He permitido quizás que el dolor, que la tristeza, la amargura, la bajo autoestima, lo que sea que traigamos, quizás nos ha dominado. Pero hoy podemos decirle: obra en mi vida. Aleluya. Toma aceite en tus manos, Señor, y unge mi vida. Aleluya. Empieza a frotarme y empieza a quebrar por dentro lo que estaba rígido. El corazón endurecido, empieza a ablandarlo. Necesitamos decirle eso. Así que yo le voy a pedir que se venga para enfrente y entienda, amados hermanos. Dijimos que esta parábola tiene que ver